O sea, tenemos dos objetivos: el estudio de la guerra civil aquí en Madrid y la preservación de los vestigios que quedan, o sea, los restos que quedan de la guerra civil, ¿no? Entonces, la labor que hacemos es esa. Hacemos 2 revistas al año, una de ellas, la última, justamente la que hemos dedicado aquí a Carabanchel, y luego otras actividades que hacemos son rutas también guiadas por Madrid sobre la guerra, y estamos haciendo un inventario por encargo de la Comunidad de Madrid sobre los vestigios que hay en la capital. O sea, el trabajo lo ha encomendado la Comunidad de Madrid a varias asociaciones, y a nosotros pues nos ha encomendado, por la trayectoria que tenemos, pues el estudio de los vestigios en Madrid. Y aquí está uno de los, que es Fernando Atienza, que es uno de los que están realizando esa tarea, ¿vale? Que es un trabajo, vamos, increíble. Todo ello pues para preservar los vestigios, pues para que la gente sepa lo que pasó aquí en Madrid, y los restos que quedaron pues que se conserven, ¿vale? Entonces, ¿qué ha salido aquí? Bueno, una vez hecha la presentación, el origen del trabajo sobre Carabanchel tiene que ver porque en los libros que hay sobre la guerra civil y los trabajos que hemos hecho nosotros como asociación, siempre hemos tenido una preferencia en el estudio y en las rutas que hacemos guiadas por la Casa de Campo, por la Ciudad Universitaria, es decir, por aquel sitio donde se intentó asaltar Madrid en el mes de noviembre del 36, ¿vale? Sabéis que la guerra aquí en Madrid en julio fracasó, el golpe de Estado fracasó, y entonces, bueno, desde África las tropas franquistas suben por Extremadura y se dirigen hasta Madrid, ¿no? A Madrid no llegan hasta 1 de noviembre. El día 4, pues toman la línea Alcorcón, Leganés, Getafe, ¿de acuerdo? Y están preparadas ya para el asalto a Madrid. Entonces, bueno, pues voy a ir enseñando un poco más o menos cómo se ha desarrollado el trabajo, y sobre la marcha voy explicando. Al final, si hay algún tema que queréis preguntar, al final hacemos un debate sobre las cuestiones que queréis plantear, ¿vale? Bueno, voy a ir pasando. Esta es la portada de la revista, ¿vale? Sale en las portadas de nuestras revistas, que tenemos ahí hemos traído todo el mostrario. Siempre buscamos una imagen que identifique al barrio o al distrito, ¿vale? En este caso, como teníamos la fotografía esa de Largo Caballero saliendo del hospital militar durante la guerra, pues hicimos una fotografía del Gómezulla, y por eso es el origen. Bueno, esta fotografía está localizada en la calle Eugenio de Montijo, número 23. Tenemos un compañero que desgraciadamente no ha podido venir, bueno, desgraciadamente porque estaba en otro acto, que se llama Antonio García Jáñez, que identificó esta fotografía precisamente por el edificio que está al lado del vehículo del blindazo que está ahí en la calle. Esos edificios continúan en la actualidad, entonces por eso lo identificó. Estos milicianos que hay a la derecha son milicianos de la columna de Mena, y el vehículo pues era uno de los que tiene asignado la columna. Los vehículos, había 2 unidades, una que era la de los guardias de asalto y la otra la que estaba en Aranjuez. Entonces uno de los 2 unidades era él. Y la foto es aproximadamente de los primeros días de noviembre, ¿vale? Porque al estar aquí los milicianos se ve que esto lo tomaron el día 7, el día 8, toda esta zona estaba tomada. Por eso sabemos que tiene que ser justamente de la primera semana. Bueno, dentro de lo que fue, dentro de lo que, por ejemplo, la ruta que hago yo, hago una ruta guiada que empiezo en el metro de Carabanchel Alto y termino en la glorieta Marqués de Vadillo. Intento explicar a lo largo de 3 horas y media todos los acontecimientos que se han producido en Carabanchel y que tienen, no solamente el frente de la guerra,
sino aquellos que pasaron antes y después. Entonces aquí, el artículo primero de la revista lo hace Juan Manuel Riesgo, que es socio de Jefrema, ha sido profesor de la Rey Juan Carlos y ha sido muchos años director del Museo del Aeródromo de Cuatro Vientos. Entonces hace la sublevación de 400 de 1930. La sublevación saltó a la fama por los ajusticiamientos o los fusilamientos de Galán y García Hernández, los tenientes que se sublevaron en Jaca, ¿vale? Entonces, bueno, fue una sublevación para instaurar la Segunda República, sin ver, veis que es de 1930 y la Segunda República en abril del 31 ya está instaurada. O sea, fue una sublevación pues que no condujo a nada realmente. Pero lo chocante, que estoy aquí nuestro compañero, son los participantes. O sea, aparte de que uno que participó fue Hidalgo de Cisneros, que luego fue el máximo responsable de la aviación republicana, en él participa Ramón Franco, que era el hermano de Franco, y participa también Queipo de Llano. Fijaros, Queipo de Llano con el tema ahora que le van a sacar, ¿no?, de la Macarena. O sea que ya ellos participaron para instaurar la República, o sea, para que fijéis cómo son las cosas. Bueno, el caso es que, cuarta, curiosidades, por ejemplo, que cargaron un avión con bombas para bombardear el Palacio Real. Entonces se fue el Ramón Franco con el ayudante a un Talrada para tirar las bombas en el Palacio Real. Entonces, cuando llegaron allí, por lo visto, según cuenta nuestro compañero, creo que había niños jugando, que había madres allí vigilando a los niños, y al final pues no se atrevieron a tirar las bombas y volvieron otra vez a Cuatro Vientos con el avión cargado de bombas. Pero vamos, es una anécdota. Bueno, luego tenemos el siguiente capítulo de la revista, es el incidente de Carabanchel, ¿vale? Por la sublevación de Sanjurjo en el año 32. Sabéis que la Segunda República intentó cambiar una situación pues, que era realmente angustiosa para muchas familias, para el analfabetismo, en fin, todo lo que intentó modificar la Segunda República desde el primer gobierno que se instauró. Hubo también, por su parte, una conspiración que el mismo día, 14 de abril, ya se movió para cargarse la República. Hemos documentado, o sea, yo hago una ruta de la zona neutral en Madrid, en el barrio Salamanca, y en la calle Miguel Ángel hemos localizado el domicilio de Rafael Benjumea. Rafael Benjumea era el conde de Guadalhorce, que era uno de los máximas figuras dentro de la historia de Primo de Rivera, en el tema destacó en el tema de los pantanos, de la red ferroviaria y tal. Entonces, cuando se proclama la República, se marcha a Sudamérica. Y en su casa, pues es donde se realiza la primera reunión en la que se reúnen José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo, todos los que van a formar parte luego del bloque que va a dar el golpe de Estado. Entonces, este golpe, la Sanjurjada, se encarga de hacerlo nuestro compañero Arturo Álvarez Coque, ¿vale? El incidente que ocurrió aquí en Carabanchel es que sabéis que el término municipal de Carabanchel llegaba hasta Cuatro Vientos y hasta los cuarteles, o sea, campamento era campamento de Carabanchel. Entonces, los cuarteles allí organizaron, precisamente los militares que estaban más próximos o más cercanos al golpe, organizaron un acto y entonces al final en la cena, pues Godet, el general, dio vivas a España y dijo y nada más. Entonces, lo que tenían que hacer entonces los militares era decir viva España y viva la República. Y no lo dijo, dijo viva España. Entonces, el teniente coronel Julio Mangada pues, no acató las órdenes, no dijo los vivas y se enfrentó a ellos. Entonces le arrestaron, le mandaron a
prisiones militares, es decir, Alcalá de Henares, y allí estuvo preso hasta que le soltaron en el mes de agosto. Bueno, pues todo esto está contado por nuestro compañero Arturo Álvarez, porque es un artículo buenísimo. Os he puesto este libro de él porque es también fundamental para conocer lo que supuso el golpe en la estructura del ejército, que se llama así la fractura del ejército ante el 18 de julio. Es un libro que yo recomiendo, pues, porque si le podéis tener a mano para echarle un vistazo. No me llevo o sea, yo de los libros que os diga es por promocionar conocimiento, no hay ninguna comisión de nada, ¿vale? Bueno, el siguiente artículo que cierra precisamente en la revista es el del mitin de comillas, que hizo Azaña y que reunió a más de medio millón de personas. Y bueno, está hecho por Isabel Herreros es el presidente ahora de Izquierda Republicana y es el que más sabe sobre Azaña y sobre esa época, sobre el republicanismo que supuso Azaña, ¿vale? Cuando haga la ruta, al hacer la ruta que bajamos antes de salir a General Ricardos, bajo desde la calle La Oca y paro en la calle donde está el paro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La oficina del INEM. ¿Recordáis? Comunero de Castilla. ¿Cómo? Comunero de Castilla, pues. No me suena. Pedro Díez, sí. Es la que está paralela a La Oca. Bueno, pues hay el último edificio que hay saliendo a General Ricardo de esa calle es lo que era la Editorial Castro. La Editorial Castro, al ser esto frente de guerra, la tuvieron que trasladar a la calle Recoletos número 12. Y entonces tuvieron que cerrar, ¿vale? Bueno, pues esta editorial era una editorial que se dedicaba a hacer novelas por entregas. Y cuando se proclamó la Segunda República, pues fue bastante afín a toda la ideología, todo el trasfondo que podía manifestarse con la Segunda República. Y con respecto al mitin de comillas, hizo este libro en recuerdo o en homenaje a Azaña, conmemorando el mitin, ¿vale? El mitin de comillas. Bueno, el edificio ahora no sé qué, está abandonado. Me parece que es la parte posterior del instituto. ¿Está ocupado? Bueno, ese edificio, al terminar la guerra, se quedó la Falange con él y lo tuvieron ahí pues, para hacer cosas de ellos, de las flechas y todo esto que hacían ellos, ¿vale? Y ahora no sé, la verdad es que parece que está abandonado. ¿Está ocupado? No sé. Bueno, a ver, luego nuestro compañero que está ahí en el kiosco, donde está vendiendo revistas, José Antonio Zarza, se encarga de hacer lo de la sublevación de 1936 en Carabanchel. El golpe de Estado aquí en Madrid fracasó. Sabéis que nosotros como asociación hay un acto conmemorativo en el que sacamos justamente esta revista, o sea, coincidiendo con las fechas de esta revista, y lo efectuamos en el Templo de Voz, en la Plaza España, conmemorando el asalto al cuartel de la montaña, que supuso el fracaso del golpe de Estado aquí en Madrid. Entonces hacemos un acto en el que repartimos la revista a los socios y luego nuestro presidente Antonio Morcillo pues hace un resumen de los principales acontecimientos que ocurrieron esos 3 días de julio aquí en Madrid, ¿no? Desde que se intenta el golpe de Estado hasta que fracasa. Entonces él aporta pues, el testimonio de su padre, porque su padre estuvo haciendo la mili, o sea, le pilló haciendo la mili justamente en el cuartel de la montaña. Entonces, bueno, pues como nosotros siempre celebramos eso, hacemos un acto allí, que pasamos la mañana allí en la Plaza España, a la sombra, claro, porque siempre es la segunda quincena de julio, y nunca habíamos hecho lo que es el estudio del golpe aquí en Carabanchel. Entonces nuestro compañero José Antonio Zarza, que está ahí, no sé si
quiere levantar la mano y saludar, está ahí al final, pero es que es muy tímido, ¿sabes? Entonces, no. Bueno, pues se ha encargado de hacer lo que pasó en los cuarteles de Carabanchel, que fue pues, muy importante. Hubo 3 generales implicados en el golpe de Estado. Disculpad un poco que se me van un poco los nombres. El del cuartel de la montaña era el general Fanjul, que fue detenido y luego fue condenado a muerte y fusilado. García de Larraz, que fue el que hizo la sublevación se hizo cargo de aquí de la sublevación en Cuatro Vientos y murió allí en un tiroteo con los que se oponían al golpe, vamos. En fin, todo el entramado de lo que pasó pues está perfectamente explicado en la revista, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos también al amigo Eugenio González, que está también en el puesto vendiendo revistas. Este artículo lo hicimos en colaboración los dos, que es el edificio de Santa Rita. Dedicamos un capítulo especial a Santa Rita porque Santa Rita fue, a finales del siglo XIX, los políticos liberales se dan cuenta que en España los presos adolescentes, los presos jóvenes, van a la cárcel con los adultos. Entonces, en Europa ya no había eso, había reformatorios que los adolescentes no se juntaban con los adultos en los presidios. Entonces, aquí deciden hacer un reformatorio, que es Santa Rita. Si Santa Rita se inicia pues como para que vayan los que llamaban los jóvenes calaveras a reformarse allí. En Santa Rita se da una orden religiosa que poco a poco se va haciendo con conocimientos pedagógicos que al principio no tenían. Y bueno, el caso es que cuando desarrollan sus actividades es curioso porque los hijos de las familias acomodadas o aristocráticas del barrio de Salamanca, lo que los conocían como los niños calavera, que los papás no se podían hacer con ellos, pues ven una solución en mandar a los hijos aquí al reformatorio de Santa Rita. Entonces, la orden religiosa que hay lo que hacía era, los que iban obligados por los juzgados era gratuito, pero los que iban de encargo por los padres para meter en vereda a los hijos tenían que pagar la manutención, la educación, el alojamiento, todo, ¿vale? Bueno, pues entonces hay un registro de 1906 con 106 alumnos registrados. De los 106 alumnos, 105 eran niños calavera, eran hijos de gente adinerada, y uno solo mandado por los juzgados. O sea, que fijaros cómo degeneró la cosa a primeros del siglo XX. Bueno, el caso es que luego este edificio, cuando la guerra, fue incautado por los republicanos y en él se instauró el regimiento 1 de Mayo. Estaba ubicado allí, ¿vale? Luego, bueno, el artículo trata sobre todos los presos que hubo allí, por ejemplo, Eduardo Guzmán, Cipriano Mera, y cada uno cuenta pues su experiencia, ¿vale? Bueno, Zanjas Antitanque, la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid, está hecho por Javier Pastor, también es socio de Gefrema, y este es el director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Entonces, este hombre es el que nos está dirigiendo todas las investigaciones que estamos haciendo, que está haciendo sobre todo aquí mi compañero Fernando Atienza, sobre Madrid, ¿vale? Todos estos trabajos que estamos haciendo, al final, esperemos que se publique en un libro, pues con todo. Es un trabajo, vamos, increíble lo que hay hecho detrás, para precisamente todos estos restos que hay en Madrid se puedan preservar. Tenemos el antecedente de los fortines de Marta Espesa, que gracias a la presión que hicimos, unos fortines hay en el Parque Ferial Juan Carlos I,
que en otras circunstancias los hubiesen tirado, los hubiesen destruido. Ahora mismo se han preservado, ¿vale? Entonces, todos los vestigios de la guerra civil intentamos que se preserven, ¿no? Para que la gente sepa lo que pasó. Bueno, este artículo, un miliciano en Carabanchel, es la vida de José San Martín, que es el miliciano, es un miliciano segoviano de Pradena, de un pueblo que se llama Pradena, que viene aquí a Madrid y estuvo destinado en la 42 División, que fue la que defendió, la del coronel Mena, la que defendió todo este sector. Entonces esta es la vida contada por su sobrino. Y bueno, está muy bien. Tiene fotografías increíbles. O sea, este tenía estudios de bachillerato y llegó a capitán de la República. Viene aquí con los mandos de la unidad. Estos son los mandos, sargentos y tenientes que tenía la unidad y que lucharon aquí en Carabanchel. El cuarto por la izquierda con la hora de plato es el protagonista de la historia. Y esta es una foto de su unidad, de algunos miembros de los que lucharon aquí en Carabanchel, ¿vale? Había varias unidades, o sea, los milicianos al principio las columnas funcionaban por organizaciones sindicales o partidos políticos y, por ejemplo, estos que estaban agrupados en la Brigada Mixta 42 pertenecían a la agrupación antifascista segoviana, que se llamaba, ¿sabes? Porque había 3 compañías que eran de segovianos que vivían aquí en Madrid. Había una compañía solamente de personal que trabajaba en las cervezas del Águila, por ejemplo. O sea, todos eran así más o menos, ¿vale? Bueno, y este es el artículo central de la revista que es el que he hecho yo, que es el frente de Carabanchel, ¿vale? Este es el que se limita estrictamente al desarrollo, al conflicto de la guerra aquí en Madrid desde el 6 de noviembre hasta el final de la guerra, con especial atención al periodo que se conoce como la Batalla de Madrid, es decir, el ataque frontal a Madrid, cuando el ejército franquista intenta tomar la capital desde el día 6 de noviembre hasta el día 23. El día 23, cuando Franco se da cuenta que es imposible tomar Madrid porque por aquí no pueden y por donde han podido dar el salto, que es por encima del puente de los franceses, el día 15 llegan hasta el hospital clínico, pero de ahí no pasan. Entonces el día 23 de noviembre reúne a sus mandos en el regimiento de ferroviarios de Leganés y deciden paralizar el ataque a Madrid. Entonces hacen lo que van a ser las maniobras de envolvimiento para intentar asfixiar Madrid, ¿no? Por el Jarama, Guadalajara, la carretera de La Coruña, en fin, todos esos sectores. Entonces, el trabajo, como nosotros tenemos bastante bien estudiado por nuestros compañeros José Antonio Zarza, Antonio Morcillo, Luis de Vicente, en fin, tenemos muy bien estudiado lo que fue el asalto. Daros cuenta de que las columnas que vienen a Madrid tienen un total de poco más de 30.000 soldados. Entonces, para tomar Madrid, que Madrid era una ciudad de 1 millón de habitantes, pues realmente es bastante complicado. Y más teniendo en cuenta de que el río Manzanares, desde el puente de los franceses hacia abajo, es un foso estilo medieval que es prácticamente infranqueable. Entonces, la única opción que les quedaba era vadear el río, pues un poco por la parte de arriba del puente de los franceses, que se podía, si el caudal lo permitiera, se podía cruzar. Entonces fue lo que hicieron. Y eso llegó el día 15, ¿vale? Entonces yo en mi artículo lo que me planteo son varias hipótesis. La primera es si realmente, o sea, porque después de leer mucho y de pasar muchas horas en los archivos militares, sobre todo ahí en Moré, que el verano pasado, el anterior, me tiré todo el verano allí metido, con algunos compañeros que me estuvieron ayudando, echándome una mano, pues si realmente las tropas franquistas intentaron
tomar Madrid también por aquí. O sea, ellos el salto lo hicieron el día 15 de noviembre a las 4 de la tarde por encima del puente de los franceses. Pero ellos en algún momento intentaron tomar Madrid por aquí, por el puente de Segovia, el puente de Toledo o Legazpi. Esa era la gran incógnita o el punto de partida de la hipótesis. Pues después al final de la revista, al final del artículo, tengo como cerca de 70 citas de expedientes militares consultados en los archivos militares y una cantidad de bibliografía, o sea, seria bibliografía, no bibliografía de propaganda, sino bibliografía seria que cuentan los hechos tal como sucedieron, indiscriminadamente perteneciente a un bando o a otro. O sea, se busca la seriedad y que las cosas que se digan se puedan demostrar en documentos. O sea, no se puede decir una cosa y que luego no se pueda demostrar. Entonces, bueno, pues después ellos, cuando hacen aquí los protagonistas de nuestra historia, a ver si tengo, bueno, voy a hacer un pequeño inciso porque es fundamental. Esta es una manifestación de mujeres que hay varias fotografías dentro de las... Se pueden consultar en el Ministerio de Cultura fotografías incautadas y salen cantidad de fotografías y muchas que son de manifestación de mujeres. Estas manifestaciones que hacían las mujeres, aparte de quejarse o ser manifestaciones contra la guerra, contra la carestía de la vida, pues eran manifestaciones que, por ejemplo, si las hacían por la zona del puente de Toledo, pues estaban atentas a ver si algún miliciano retrocedía para obligarle a mandarle otra vez al frente. Se quejaban también de los bares, de que durante el conflicto estuvieran abiertos los bares. En fin, y nosotros hacemos todos los meses de noviembre unas jornadas en las que participan los mejores especialistas de la guerra civil. Entonces, ahora mismo nuestro compañero José Antonio Zarza, que está ahí, que no quiere dar la cara, no quiere levantar la mano, pues es el que organiza el evento. Son 2 días en que los principales historiadores pues dan una charla de 1 hora cada uno y nos explican sus principales investigaciones. Bueno, pues un acto que hicimos en el centro asturiano sobre el papel de la mujer en la retaguardia, la profesora Ainhoa Campos nos estuvo explicando precisamente el papel de la mujer durante la guerra. Durante la guerra, al principio, hubo mucho alistamiento de mujeres, luego el gobierno republicano procuró apartarlas del frente, pero la labor que hicieron ellas fue, digamos que fundamental, sobre todo en la retaguardia. Entonces la profesora esta, el día que nos dio la charla, nos estuvo explicando todo el trabajo que hacían de avituallamiento, de encargarse de trabajos en los tranvías, en distintas actividades, etc. Entonces, hay un libro que es que se llama Madrid, ciudad en guerra, de Daniel Ovidio Silva y de Alejandro Pérez Olivares. El capítulo 3 se llama así: resistir es más fácil con la tripa llena, y está hecho por ella, que vamos, si le podéis agenciaros y leerlo, es bastante interesante, ¿vale? Disculpad. A ver, bueno, este mapa de aquí está sacado del libro de Martín Levante sobre el ataque frontal a Madrid. Entonces veis en azul las columnas franquistas y en rosa las columnas republicanas, ¿no?, que defienden. Entonces nosotros nos vamos a centrar precisamente en la columna, ¿veis?, de Barrón. Columna de Barrón, que es la que toma Carabanchel. Y la columna que la defiende es la columna del coronel Mena. Barrón está en este frente hasta mediados de noviembre. A mediados de noviembre, Franco le cambia, o Varela, le cambia
a la casa de campo, al lado de Cerro Garavitas, en el asalto, porque Asensio ya ha cruzado el río para que colabore en las labores. Y aquí en Carabanchel se queda al frente el teniente coronel Tella, ¿vale? Al frente de su columna, que Tella fue el que vino desde Villaverde. Este es el teniente coronel Barrón, ¿vale? El que manda la columna franquista. Este es el teniente coronel Mena con los milicianos suyos, una fotografía hecha el día 10 de noviembre, aquí en Carabanchel, ¿vale? Esta es una fotografía que hay en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional también podéis meteros y hay fotografías, cantidad de fotografías de la Guerra Civil. Esta es la retirada de un herido en el frente de Carabanchel. Esta fotografía está sacada de un documental que se llama Bomba en Madrid y justamente sale el Ideal Cinema, que estaba en la calle General Ricardos. ¿Veis? Esa es la calle General Ricardos. Entonces nuestro compañero, que no ha podido venir, Antonio García Jáñez, intentó averiguar la localización exacta del sitio y estuvo en los jardincillos que hay, subiendo la cuesta de General Ricardo donde termina, que ya hay unos jardincillos a la derecha, que se llama la calle Blasa Pérez, pues ahí donde están esos jardincillos es donde estaba el cine Ideal. Este cine fue tomado por las tropas franquistas y fue volado por una mina republicana, ¿vale? Pero vamos, cuando estaba Mena era el primer centro de mando que tuvo ahí, lo más próximo al frente. Bueno, esta es la foto que hemos utilizado para el cartel que es también de la Biblioteca Nacional y son milicianos aquí en Carabanchel, en un parapeto. Bueno, esta fotografía es de André Enric, es la calle La Oca, y salen unos cadáveres que no pone el origen, pero vamos, el fotógrafo iba acompañando a las tropas franquistas. Esta fotografía me llama la atención porque viene, si veis, las casas bajas que había entonces y el ferrocarril del tren, que era la línea que iba a San Martín de Valdeiglesias, también conocida como vía militar. Esta vía en la guerra ya no funcionaba, ¿vale? Porque el ejército la dejó de utilizar y entonces ya no era rentable y desde, me parece que 1926 o 28 me parece que es cuando pero bueno, cuando está la guerra las vías pasaban por la calle. Entonces el origen de estos cadáveres no se sabe, pero vamos, sabiendo que el fotógrafo iba a acompañar a las tropas franquistas, pues estos fácilmente podían ser milicianos o muertos de su bando o vecinos, porque hubo muchos vecinos que no se fueron, ¿vale? Que se quedaron. En la revista tenemos un apartado con testimonios orales que cuentan los vecinos su experiencia durante la guerra, ¿no? La mayor parte de la gente de aquí de Carabanchel fueron trasladados por la zona de Ventas, más o menos, ¿vale? Pero vamos, hubo gente que se quedó aquí. Bueno, esta fotografía la he puesto pues, para que se vea pues, cómo quedaron edificaciones de aquí de Carabanchel. Esta es otra fotografía. Esta fotografía está en el archivo de la Comunidad de Madrid y está mal catalogada. Nosotros ya les hemos dicho que la tienen que catalogar bien porque dicen que es el coronel Mena el que está arengando a sus tropas y no es el coronel Mena, es un chico joven el que está, es el teniente Antonio Máximo el que está arengando a sus tropas. O sea, nosotros hicimos la investigación y lo averiguamos en primer lugar porque era un chaval joven, no era, si os recordáis la foto del coronel Mena, era un hombre mayor, delgado, con el pelo blanco, que no tiene nada que ver con el hombre este. Entonces averiguamos que era el teniente Antonio Máximo del
del batallón Cuenca, adscrito a la columna de Mena, y está con los milicianos, con sus hombres, haciéndoles una arenga porque el día de antes habían detenido a varios legionarios con el oficial que los mandaba, y en recompensa pues le dieron una gratificación en dinero, ¿vale? Y la noticia salió en la prensa al día siguiente. Bueno, aquí aparece, ¿veis? Este sí que es el coronel Mena, precisamente dando la gratificación a los milicianos que habían detenido a los legionarios, ¿vale? Esta fotografía es del Ministerio de Cultura, ¿vale? De fotografías incautadas. Bueno, aquí dos milicianos en los descampados de Carabanchel. Se ve que al fondo el edificio de la Telefónica. Esta foto tiene un valor especial porque otra de las hipótesis del trabajo es porque los milicianos, cuando llega la guerra aquí a Carabanchel, no salen corriendo, es decir, no huyen, no hay desbandadas. Los milicianos son disciplinados, se les manda a un puesto y aguantan hasta el final. Y eso, todos los documentos que he visto yo en los archivos militares, sobre todo el diario de operaciones del teniente coronel Barrón, así lo dice. Dice que cuando tomaron la colonia de la prensa, se dieron cuenta que les disparaban por la espalda. Entonces, lo que pasaba era que los milicianos que estaban en las casas, en la colonia de la prensa, pues no abandonaron sus posiciones cuando vieron que se les venía encima los regulares y los legionarios, no. Aguantaron en sus sitios. De hecho, el cambio de actitud o el conseguir que los milicianos fueran disciplinados y aguantaran en sus puestos evitó que toda esta zona cayera en manos de las tropas franquistas. Entonces, esta fotografía no hemos localizado, sabemos que es Carabanchel, y por el patio parece uno de los patios de las casas que hay en la colonia de la prensa, pero no hemos averiguado todavía el sitio exacto, pero yo la he puesto, la he puesto en la revista porque precisamente son los que resistieron, son los que no se movieron de su posición ante el ataque, ¿vale? Es decir, normalmente los milicianos, ante Talavera, pues era realmente pánico lo que sentían al enfrentarse con tropas profesionales. Las tropas africanas son tropas profesionales y que están acostumbradas al combate en campo abierto, y los milicianos pues son dependientes de comercio, camareros, albañiles, que los han hecho hasta el final, hasta que el último del año no se reorganice como ejército popular de la República y tal, y se estructura un poco, pues eso, pues es como el ejército de Pancho Villa, no son, digamos, no son ejército para enfrentarse con un ejército profesional. Pero el caso es que cuando llegan aquí a Carabanchel cambia la situación. Pero yo, después de analizarlo mucho, el cambio yo creo que se debe a que aquí tuvieron dos ventajas. Tuvieron la desventaja de la falta de preparación militar que no tenían, pero tuvieron la ventaja de que era una zona urbana. Era una zona urbana, y al ser una zona urbana permite mejor la defensa, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, que tenían Madrid a la retaguardia, una ciudad que les podía suministrar de todo, aunque era muchas veces penoso, pero les podía suministrar de todo, desde alimentos hasta, en fin, cuando se reponía una unidad podían irse a dormir a su casa y luego volver. Que en ese sentido tenían esa ventaja, ¿vale? Entonces esta fotografía tiene ese valor de que estos milicianos pues eran esos los que aguantaron allí en Carabanchel. Bueno, este es otro trabajo de nuestro compañero Antonio García Jáñez, que viene con la localización del Cine Ideal y la calle del Toboso y la calle del Rami, ¿vale?
La calle del Toboso y la calle del Radio eran el límite entre Madrid y Carabanchel Bajo. Es decir, tú bajabas por General Ricardos y la calle General Ricardos terminaba la numeración en la calle del Toboso. Y la numeración de Madrid terminaba en la calle del Toboso y en la calle del Radio. Es decir, que ellos también, una idea táctica militar podía ser que precisamente si ocupaban una parte de Madrid, como fue la ciudad universitaria, pues digamos que a nivel internacional, porque ya sabéis que enseguida Italia y Alemania, que eran las otras potencias fascistas, pues enseguida reconocieron el régimen de Franco. Pero ellos pensaban que si tomaban parte de Madrid, entonces lo mismo pasó con el Paseo Extremadura. El Paseo Extremadura, desde el Alto Extremadura, pues tampoco lo pudieron tomar, que era el límite, empezaba Madrid desde él. Y por aquí pues era justamente eso. Ahora mismo el límite de Carabanchel está en el río, ¿no? Pero entonces era justamente eso, la calle del Toboso y la calle del Radio. Entonces, si os fijáis, que... Bueno, aquí no sé, a ver si luego tengo una foto así, la siguiente. Bueno, este es uno de los... una de las partes más importantes que se desarrolló aquí en Carabanchel fue lo de la guerra de minas. La guerra de minas eran galerías que se hacían esta en concreto no, tenía otro cometivo. Está a la altura de la calle Peñafiel y pasa. General Ricardos a la altura de la calle Peñafiel. Los bloques que hay al final que se ven seguían existiendo, ¿vale? Y la guerra de minas, ya os digo, fue muy importante aquí. O sea, se empezó a desarrollar en el clínico y luego se fue desarrollando en el resto del frente. En el artículo que viene sobre el miliciano en Carabanchel, sobre José San Martín, ese estaba en un equipo de estos de minas. Y cuenta que aquí, en el distrito, era fácil hacer trincheras y cavar estos espacios, porque lo que más hay es arena de miga. Entonces, bueno, eso favorece bastante que se pueda... Bueno, esto es a la altura de marzo del 37, una foto de cómo estaba la calle General Ricardos, ¿vale? Daros cuenta del nivel de destrucción. Vamos a alguna más. Estas son casas que había... Las casas que se ven enfrente están tomadas por el ejército franquista, por la columna de Barrón. En concreto, estas están tomadas por los regulares el tabor de regulares de Melilla, número 1. Y justamente la foto está hecha, esto que se ve de la pared, por los republicanos. Y lo que se ve al fondo, los bloques que se ven al fondo, es el Hospital Militar Gómez Ulla, que ya sabéis que antes eran pabellones como el que hay en la glorieta del ejército, ¿vale? Bueno, pues está hecha esa foto. Bueno, esto es un grupo de legionarios pues, comiendo en el frente aquí de Carabanchel, ¿vale? Esta es la única fotografía que se tiene de la voladura del Cine Ideal, ¿vale? El Cine Ideal fue volado por los republicanos y por lo visto estaba lleno de marroquíes, de los tabores de regulares y casi pues, cerca de un centenar de muertos, por lo visto. Esta es la fotografía que salió en la revista Live con la voladura de la Casa Blanca. La Casa Blanca era un edificio de vivienda que le veis ahora mismo. Ahora mismo hay otro edificio exactamente igual a este que había en la época, que era un punto de observatorio de las tropas franquistas. Desde ahí controlaban todo el Paseo Extremadura, la Casa de Campo, etc. La ciudad universitaria. Entonces hicieron un túnel desde la colonia de ferroviarios, los republicanos, pusieron unas cargas de dinamita y lo volaron el edificio. Perdón. A ver. Bueno, este es un trabajo que ha hecho también nuestro compañero que sale en la revista, Antonio García Jáñez. La primera fotografía de arriba, de la parte superior, la primera fotografía
es la voladura de la Casa Blanca. Las siguientes dos fotografías son voladuras en el barrio del Terol. Entonces, en la calle Valle de Oro, que es la fotografía de la derecha, donde se ve un círculo rojo, a la altura del número 30, no me acuerdo qué número, 35, hay unos jardincillos con un colegio. Bueno, pues ahí, en los trabajos que hace Fernando con Antonio, localizamos un embudo de mina. Y luego, abajo del todo, están... no, perdón. El que está en rojo es el que está en la calle La Oca. No me acuerdo la calle. Nada más coger la curva de la calle La Oca, la primera calle a la derecha, hay un solar que están donde estaban los embudos. Y luego el que estaba en la calle de Valle de Oro es el que está abajo del todo, ¿vale? ¿Veis? Se ve a la distancia que está de General Ricardo, en una fotografía aérea de después de la guerra. No me acuerdo qué año es, Fernando, ¿qué año es la fotografía? Debe ser del 42. Del 42. Bueno, estos son las tropas franquistas bajando por General Ricardos, ya terminada la guerra. Estos son los restos de una nave del hospital militar, también con la guerra terminada. Esta es la iglesia de San Miguel, vista no desde General Ricardo, sino desde la parte posterior. Esta iglesia fue incautada por las Juventudes Socialistas Unificadas durante la guerra. Bueno, esta es la fotografía que os dije con la calle El Toboso. Veis a mano derecha, arriba del todo a mano derecha, veis una placa en el edificio. ¿La podéis ver? Pues esa placa es la que hay en la entrada de los pueblos. Cuando tú vas a un pueblo, siempre antes de llegar al pueblo te ponen una placa con el nombre del pueblo, ¿no? Bueno, pues ahí pone Carabanchel Bajo. Es decir, cuando tú subías por General Ricardos, al llegar a esa esquina de la calle del Toboso, entrabas en Carabanchel Bajo. Es decir, la foto está hecha desde Madrid, ¿vale? Bueno, aquí también, cómo estaba General Ricardos al final de la guerra. Algunas de las casas que se ven allá a la izquierda, al fondo, siguen existiendo. Esto que se ve volado era el cuartel de Carabineros, me parece que se llama el cuartel de Carabineros. Bueno, os voy a poner un poco cómo hemos hecho. Estos mapas vienen en la revista, ¿vale? Cómo hemos trabajado un poco el tema de la cartografía. Este le he puesto porque es un mapa hecho precisamente por el servicio de espionaje del bando franquista, en concreto de la 74 División. Tiene fecha del 15 de junio del 37 y en él establece a lo largo del río Manzanares la disposición de las unidades, o sea, de las distintas brigadas mixtas que defendían Madrid. Y está exacto, justamente veis que a la altura de Carabanchel pues está justamente la brigada 42, que es la que defiende. O sea, primero está la brigada de Mena. Cuando a Mena le ascienden, la brigada la manda el comandante Esteban Rovira, y esa brigada es la que se hace cargo de la defensa de Carabanchel. Entonces, aquí está justamente este mapa, tenían localizados el terreno que ocupaba cada brigada mixta. Exactamente. Bueno, este es un detalle también de la División 14 franquista, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se ve un poco cómo está establecido la línea roja, es la línea del frente, ¿vale? Y está el eje central que baja hasta el Manzanares, es la calle General Ricardos, ¿vale? A ver si lo puedo observar. O sea, no sé si se ve. Esto es General Ricardos. Esto es General Ricardos, ¿vale? Este sería el Hospital Militar Gómez Ulla.
Este sería el Paseo Extremadura. Desde aquí, esta línea roja es una zanja antitanque franquista que está estudiada por nuestro compañero. Muchas gracias, Fran. Bueno, desde el Paseo Extremadura, los fortines del Cerro de la Vila, que tenemos lo ha estudiado nuestro presidente Antonio Morcillo, esta banda roja es una zanja antitanque. Las zanjas antitanques eran unas zanjas que tenían 2 metros de anchura, aproximadamente 2,5 metros por 3, 2,5 metros, 3 de profundidad, y estaban hechas precisamente para evitar el paso de los blindados, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que la línea del frente llegaría por la zona más o menos un poco por debajo, o sea, un poco por encima de Urgel. Luego los barrios estos del Progreso, pues, o sea, desde Oporto hasta la Plaza Elíptica es como una S, no es una línea, y luego el vértice basurero, que coincidiría con lo que es la Plaza Elíptica, y luego la carretera de Toledo, ¿vale? Toda esa línea, bueno, está perfectamente delimitada, ¿vale? Y bueno, este es otro detalle igual con la misma línea, ¿vale? En este caso la línea roja es la línea republicana y la línea verde es la línea franquista, ¿vale? Este mapa le hicieron precisamente para saber dónde estaban los puestos de tirador de los republicanos, ¿vale? O sea que, como fijáis, o sea, el bando franquista lo tenían todo prácticamente controlado, ¿vale? Luego, vamos a ver, para terminar, voy a hablar de los testimonios orales. Voy a dejar cerrado ya el tema en el artículo del Frente de Madrid. Lo cierro con la guerra de minas, lo que fue la guerra de minas aquí en Carabanchel, y terminando con la hipótesis de partida de ellos realmente intentaron asaltar. Bueno, pues te tienes que leer el artículo para saber si lo intentaron o no. La verdad es que lo intentaron, pero no pudieron. Es más, lo que es la batalla de Madrid, yo os he dicho que el día 23 Franco se reúne con sus mandos en Leganés y deciden cortar, o sea, anular el asalto porque ven que no pueden tomar Madrid. Bueno, pues el día 22 lo intentan por aquí, o sea, por General Ricardos y por el Puente Toledo. Intentan tomar Madrid, pero fueron rechazados por los republicanos, ¿vale? La revista tiene un apartado especial que aquí hay que dar las gracias a Fran, que es el protagonista de hacer todas estas entrevistas. Hemos hecho un resumen son entrevistas que, yo no sé, ¿desde qué año, Fran, las llevas haciendo? Estas creo que fueron las primeras en 2015, 2016. Vale. Bueno, pues son de gente pues, que ha participado o que vivió la guerra, ¿no? Y realmente, bueno, pues son unos testimonios, bueno, que son algunos estremecedores, ¿no? José Antonio Zapardiel, Eloísa, Esperanza Lola, la mayor parte de ellos ya han fallecido, ¿no? Sí, todos menos Esperanza. Menos Esperanza. Rogelio García Alonso, bueno, pues nuestro homenaje por ellos. Vicente Prada. Bueno, Antonio García y Josefa Carmona. Antonio García cuenta una anécdota que recuerdo ahora, que es su padre estaba preso en Santa Rita. Entonces él le trajeron a Madrid con 8 años precisamente para la madre, para estar cerca del padre. Y las posibilidades que tenía de verle, según cuenta en la entrevista, era esperarle en la plaza del Parterre
y ahí le esperaba, y cuando subían los presos, que los subían esposados de dos en dos a la cárcel de Carabanchel a trabajar, pues era la oportunidad que tenía de ver a su padre. Entonces todas las mañanas, a primera hora de la mañana, pues ahí. Dice que se iba para poder ver a su padre. Santa Rita estuvo de presidio hasta el año 42, me parece, que 44, que se termina la cárcel de Carabanchel, y entonces ya lo cierran y los presos ya lo mandan a Carabanchel. Estos presos los tenían pues de trabajo esclavo, no solamente hicieron la cárcel, sino cantidad de edificaciones de aquí, el barrio de Comillas, por ejemplo. Vale. Otro, José María Romero, que también dio sus... Y luego tenemos el último testimonio, es el de Monserrat Ramos y el de Ana Sánchez, que son las descendientes de Daniel Claudio Baeza. Esta vez, desgraciadamente no han podido venir, pero la otra presentación que hicimos, porque esta es la segunda presentación que hacemos, la otra la hicimos en Carabanchel Alto, pues allí sí que participaron y nos contaron un poco cómo había sido la vida de su abuelo, ¿no? Su abuelo estuvo preso en la cárcel de Porriel y luego le trasladaron a Santander. Bueno, entonces ella nos contaron, la mayor, que es Monserrat, le conoció personalmente, y la bisnieta, que es Ana, no, pero bueno, la bisnieta Ana fue la que ha estado investigando toda la cosa alrededor de las cosas sobre su abuelo, ¿vale? En fin, la verdad que fue un testimonio bastante emotivo, pero que en la revista cuentan todo lo que pasó. Y lo malo que lo pasó este hombre, ¿sabes? Pues se tuvieron que ir, tuvieron la fortuna de que él era albañil y estaban haciendo una casa en la calle Luis Gonzalo y la tenían terminada sin entregar. Y entonces se fueron allá, pasaron la guerra en la calle Luis Gonzalo, en una casa nueva y al final, claro, cuando terminó la guerra volvieron a Carabanchel y eran varios hermanos, estuvieron combatiendo en Brunete y en fin, hay testimonios dramáticos, pero vamos, eso ya viene en la revista, ¿vale? Bueno, y con esto ya damos por terminada la presentación. Si tenéis alguna pregunta o eso, pues podemos hacer un turno de preguntas, ¿vale? Si yo quería preguntarte... Sí, estoy que me muero. Menos mal que más las avisado. La línea del frente que se ve, fue completamente fija durante toda la guerra o hubo movimientos de... Vamos a ver, me preguntan por si fue una línea... Vamos a ver, la línea se fue estabilizando a lo largo de... Fue una línea móvil, digamos que no fue fija todo. Lo único que sí, que desde la batalla de Madrid sí que fue... O sea, por ejemplo, este hombre, el José... O sea, los testimonios directos que hay, pues te hablan de que tomaron 4 casas, 4 calles, y al día siguiente las perdieron, y así. Es decir, es una línea que se mueve muy poco. O sea, yo, por ejemplo, la ruta que hago de aquí, este sábado hago una ruta, el domingo otra y el 6 otra, con Madrid en guerra y con los compañeros de Carabanchel Alto. Y procuro, vamos desde el hospital militar hasta la voladura del Cine Real, la zona donde estaba el cine, no me acuerdo el nombre ahora, los jardincillos esos que hay en la calle Blasa Pérez, y que había enfrente un cine, que era el cine Imperio... Florida. Bueno, pues digamos que esa era la línea, más o menos hasta donde llegaron. Es decir, cada vez que bajaban, o sea, si os fijáis geográficamente, o sea, físicamente, la calle General Ricardo luego bajada, ¿no? Bueno, pues cada vez que bajaban los aplastaban no los dejaban bajar. O sea, esa es la línea. Entonces, desde el hospital militar, desde el Cerro Almodóvar, está al lado del hospital militar, lo que es el barrio del Blandón,
la calle, lo que era el camino al final. Bueno, hay un sector ahí del barrio de Blandón que sale a la calle de la Oca hasta la iglesia de San Roque, que eso no lo pudieron tomar en toda la guerra. Entonces, no sabemos, tenemos que investigar a ver por qué esa zona de Carabanchel no fue tomada por los franquistas, porque no, ni por regulares ni por legionarios. Entonces, nosotros, yo pienso que el miedo, porque como hay varias voladuras de minas cerca, es una zona pues, que era muy propensa a que la volaran. Entonces, prefirieron poner la alambrada con la trinchera al otro lado de la calle La Oca y dejar en la parte bajando a la izquierda como si fuera un de nadie, ¿vale? O sea, ese ha sido el único, y luego desde Carabanchel, desde aquí, pues no, hicieron muchos intentos, pero no pudieron tomar. Entonces luego llega la línea hasta hace una S con la zona, el barrio del Progreso republicano, hasta cerca de la Plaza Elíptica. Y luego la calle Rafael Ibarra sería el último límite republicano. ¿Vale? A ver, más preguntas. Pero vamos, eso viene, en los mapas viene todo, lo hemos logrado localizar todo. Es el trabajo de aquí, de Fernando Atienza y de Antonio García Jaime. O sea, ellos saben, es que saben trinchera por trinchera, donde está. Aunque tú vayas a un sitio, hay una casa, si ha habido una trinchera, ellos saben que hay una trinchera ahí. O sea, para que veas qué nivel de que, claro, manejan una cantidad de mapas y de fotografías aéreas y de... O sea, la hostia. Algo que a mí se me escapa. Pero vamos, ellos saben... Yo, por ejemplo, las rutas que va conmigo, decimos exactamente dónde estaba la trinchera republicana o la trinchera franquista. Que las tenemos localizadas todas. Aunque no haya nada, ahora mismo esté en la calle, o haya metro, o haya lo que haya. Pero sabemos el sitio exacto. Eso es un trabajo, no, aquí Fernando, un máquina. A ver, ¿alguna duda más? Si me oye. Más o menos, no sé si será posible tener una respuesta. ¿A qué altura más o menos se llegaría la línea del frente hasta el cementerio de San Isidro? Si alguna vez lo hizo. Pues, o sea, ellos llegaron cerca del cementerio. El cementerio no lo llegaron a tomar. Porque yo, personalmente, mi abuelo estuvo en el cementerio de San Isidro, era de los de fuera. Sí. Estaba con Franco. Sí. Y las historias que él siempre contaba pues, estaban relacionadas con el cementerio. Pero viendo los mapas que he visto ahora, veo que el frente quedaba por lo menos en el 36, 37, quedaba bastante lejos. Sí, bastante más retirado, sí. Ellos es que llegaron, vamos a ver, ellos llegaron a cruzar hasta el puente de Aspi. Llegaron a cruzarlo. Pero fueron rechazados y tuvieron que volver otra vez digamos que la línea de cementerio fue una línea republicana casi en su totalidad, ¿vale? Y que fuera ocupado. No sé. Debían de estar a tiro porque mi padre estuvo en el cementerio y gracias a un compañero que le echó a tierra se salvó porque le dispararon un tiro. Sí, estaba recogiendo, según me contó, leña para encender una hoguera. Que mi padre estuvo en el cementerio y debían de estar a tiro porque a mi padre le salvó un compañero que le echó a tierra. Él iba a coger leña para encender un fuego y el compañero, que sabía que estaban a tiro, le tiró a tierra y justo tirar la tierra y sonó el disparo. O sea que debían de estar a tiro de... Sí, a mi abuelo le dieron, de hecho. Es que no obstante, en las trincheras hay zonas en que están a 6, 8 metros las trincheras. 10 metros, 20 metros unas de otras. Entonces, era de película realmente. En la voladura del Cine Ideal se ve claramente, o sea, hay una trinchera que está pues, pegada cerca del Cine Ideal. O sea, desde ahí hicieron el agujero y lo metieron la dinamita, lo mandaron por los aires. Pero sí, la zona es
O sea, nosotros tenemos la referencia casi del final de la contienda porque es donde están las líneas ya más establecidas, más fijas, ¿sabes? Pero sí, ellos, ya te digo que el mismo día 22 de noviembre, un día antes de paralizar la toma, intentan cruzar por el puente de Toledo y los republicanos tenían baterías instaladas en los altos de algunos edificios. Hay un edificio bajando, que entonces había una panadería, sigue habiendo otra panadería que no es la misma, no me acuerdo, en el número 87 puede ser, no me acuerdo el número. Bueno, el caso es que ha habido una posición de ametralladoras republicanas en la azotea hasta hace poco que la han tirado. Se conoce que ha hecho la reforma de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa con los restos de la guerra civil? Cuando hay un presupuesto, pues pum, los quitan y es el fallo que tenemos. Pero bueno. A ver, ¿alguna pregunta más? Oye, te iba a hacer una pregunta. Con esto de la ley de memoria democrática, yo veo que tenéis un montón de documentación y seguramente millones de archivos. ¿Hay algo que penséis que con la nueva ley de memoria democrática se ha aprobado? ¿Os beneficiaría para encontrar archivos por ahí que no se han podido todavía buscar o sí. alguno que no tengáis acceso? Vamos a ver, en la ruta yo hago una parada en el hospital militar. Entonces, en la causa general, el compañero que ha hecho el artículo conmigo de Santa Rita, que está en el puesto de uno que tiene, no es que tenga poco, pero que se hace la radio muy ancha, ¿vale? Bueno, pues ese descubrió, ese ha trabajado conmigo en los archivos militares también, descubrió una carta del alcalde franquista de Carabanchel Bajo, del año 1942. ¿Sabéis? No sé si habéis oído hablar del Valle de los Caídos. No. Bueno, pues el Valle de los Caídos, sabéis que hubo un momento que lo decidieron rellenarlo con cadáveres que les daba lo mismo de donde fuera. La cosa era rellenarlo, ¿no? Entonces se pidió a los ayuntamientos que si había fosas o lugares de enterramiento de cosas comunes o republicanos. Bueno. El caso es que esa carta nosotros la hemos localizado y yo la explico ya os digo, cuando hago la parada en el hospital militar, pues la leemos la carta y el alcalde de Carabanchel Bajo contesta al fiscal de la causa general las fosas comunes que hay en Carabanchel Bajo con republicanos enterrados. Entonces dice que en Santa Rita, en el patio de Santa Rita, hay una fosa. En el cuartel de la Guardia Civil, en General Ricardos, hay otra fosa. En el Camino de las Ánimas, número 14, el Camino de las Ánimas lo llamaban a la Vía Carpetana. La Vía Carpetana empezaban, como ahora en la glorieta del Ejército, bueno, pues en el número 14 había otra fosa con republicanos enterrados. Entonces, lo que no sabemos es, porque luego el truco era que los gastos los tenía que pagar el ayuntamiento, ¿vale? O sea, los gastos de levantar las fosas y llevar los cadáveres al Valle de los Caídos los tenían que pagar. Entonces hubo ayuntamientos que lo hicieron y hubo otros que no. Entonces, el de Carabanchel Bajo no sabemos lo que hicieron. Eso lo estamos investigando. Entonces, la ley de memoria democrática pues nos puede facilitar el trabajo, y vosotros mismos también podéis estar atentos porque sabéis que lo van a resignificar con la ley y se va a llamar colgamuros. Entonces van a poner una web con el origen de los cadáveres que llevaron allí. Entonces es una posibilidad que vamos a tener de saber qué hicieron con estos cadáveres que enterraron aquí en las fosas de Carabanchel. Si los sacaron o siguen donde los dejaron, ¿vale? ¿Dónde estaba el cuartel de la Guardia Civil? Estaba en General Ricardos. No te puedo decir a qué altura de qué número.
enfrente de Santa Rita estaba. Enfrente de Santa Rita. Un poco más arriba. Bueno, en las Carmelitas, en el convento de las Carmelitas hay otra fosa común. Y en la puerta del cuartel de sanidad del hospital militar había otra fosa. Esas son las fosas que vienen relacionadas por el alcalde, pero luego ya no te pone, no hemos averiguado más. Entonces, cuando se lleve a cabo esta ley, han dicho que cuando resignifiquen lo del Valle de los Caídos, van a poner una web donde van a poner el registro de todos los que hay enterrados, o sea, el origen de los cadáveres que hay allí. Entonces, a ver si con un poco de suerte podemos saber. O sea, porque si los sacaron, están en el Valle de los Caídos. Y si no los sacaron, pues están aquí todavía enterrados, claro. De hecho, era una cosa habitual en los combates que había muchos muertos, pues en el Cerro Almodóvar, sin ir más lejos, hay, pues no una vez, sino alguna vez más lo hicieron. Enterraron los cadáveres. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Dónde se puede consultar las rutas que haces? Una web que se llama Madrid en Guerra. Madrid en Guerra. Este sábado hacemos... Bueno, íbamos a hacer una ruta el domingo, pero hay tanta gente que tenemos que hacerla el sábado también. Porque... Sábado y sitio. Pues es que no lo sé, porque te tienes que meter en la web y ahí te indican si... Es que como ha habido tanto con esto de internet, que ha fallado varias veces, que no hemos tenido problemas con... Entonces al final, como se apuntó gente que ya superaba, pues hemos decidido hacerlo un dormido. Y el día 6 también la vuelvo a repetir, o sea, ya esta ruta la he hecho ya 3 veces, ¿sí? Y siempre que la sacamos se llena de gente. Vamos, hay que pedirla por web. Sí, hay un formulario, lo rellenas, lo mandas y ya está. Es sencillo. ¿Y qué web es? Madrid en Guerra. Madrid en Guerra. Son las rutas de Jefreme. Madrid en Guerra. Rutas de Jefreme. Hacemos rutas, o sea, yo hago 2 rutas de la zona neutral de Madrid, que se corresponde más o menos con la zona del barrio Salamanca. Explico lo que era la política internacional, porque pasamos por las embajadas, por la residencia de estudiantes. Está bastante... O sea, nosotros cada vez que la sacamos se llenan. O sea, a los 2 días ya está... Son un límite de 30, porque llevar más gente no se puede llevar, porque la mayor parte luego no se entera, no puedes explicarlo para tanto. Y hacemos luego rutas por la Casa de Campo, que las hace nuestro presidente Antonio Morcillo, por la ciudad universitaria, también lo hace nuestro presidente Antonio Morcillo, Luis de Vicente hace la operación Garavitas y José Antonio Zarza hace lo del Parque del Oeste y la Moncloa y el barrio de Argüelles. No sé, que no tengo la cabeza muy... se me van las cosas. Me dio una trombosis y estoy más tocado que... Procuro aguantar el tipo. A ver, ¿alguna pregunta más? Las revistas que tenemos, hemos traído toda la colección, tenemos buenísimas, ¿eh? Voy a hacer un poco de promo. Y baratas, a 6 euros cada una. Otra cosa, si la revista esta de Carabanchel se está agotando, lo digo porque si no la habéis pillado, no sé los ejemplares que nos quedan, pero nos deben quedar muy pocos. Hay varios números que están ya agotadas, algunos números, ¿vale? La verdad es que es una revista que consultan muchos especialistas porque tienen trabajo bastante bien. O sea, la calidad del papel es bastante buena. Es decir, nos sale comido por servido el precio más o menos. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Damos por terminada ya la reunión? Venga, pues ya está. Pues muchas gracias por haber venido.